Hola, Ana Belén. Hola, buenas, Emi. No sé Buenas si me he tardes. conectado un poco antes, pero bueno, te dejo a ti que hables. No, yo creo que todo bien y se están uniendo algunas personas. Vale, Si te parece, Ana Belén, dejamos unos minutos para que se unan todas las personas posibles y, perfecto. y comenzamos. Muy bien. Vale. Vale. Veo por ahí muchas personas que se están conectando a Ah, qué bien. nuestro encuentro virtual. Nosotras contentísimas. Veo por ahí caras conocidas. Sí, bueno, O muy bien. sea que muy bien, muy bien. ¿Estás bien? No sé si se me ve un poquito baja, ¿no? La pantalla. Sí, quizás sí. A lo mejor si te retiras un poquitín, no lo sé. Vamos a ver. Uy. Sí, por eso, porque no se ve bien y así Estupendo. mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy Todo bien. bien, todo Mejor. bien. Vamos a esperar un minuto y yo creo que vamos a ir comenzando ya, si te parece. Muy bien. Sobre todo para no quitar tiempo del encuentro. Bueno, pues vamos a empezar ya. Em, lo primero, agradecer a Geocan este espacio y este momento para hablar de comunicación interna, algo tan importante a fecha de hoy en todas las organizaciones. Y bueno, muchísimas gracias a mi compañera en este encuentro, que es Ana Belén López Fuentes, ahora la presentaré, que me va a acompañar, o yo la voy a acompañar a ella en este momento de comunicación. Lo que vamos a hacer es desarrollar 5 bloques temáticos en los que yo eh, realizaré una introducción y después pues haré algunas preguntas a Ana Belén sobre estos temas para que nos comparta bueno, sus puntos de vista y sobre todo su experiencia en comunicación interna, que no es poca y que yo creo que es muy interesante. Entonces voy a presentar, si os parece bien, a Ana Belén. Ana Belén López Fuentes pues, es licenciada en Derecho. Se licenció en 1998 en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y después hizo un máster en el IED. Y después hizo otro máster de asesoría jurídica en la Fundación MAFE Santa Cruz de Tenerife. A continuación, Ana Belén pues, trabajó en el Departamento de Recursos Humanos del Grupo Eulen en Madrid, donde allí descubre su pasión por los recursos humanos. Yo creo que ese fue un punto de inflexión importante. Después se incorpora en la empresa familiar a la que pertenece en el año 2000 y asume el departamento legal. Y en 2007 asume la dirección de recursos humanos. Continúa en la organización implicada pues, en todo el desarrollo de negocio y en 2009 se constituye la empresa Bloque Fedola, que ella lidera actualmente, y en 2016 el área de RSC. Es en 2018 cuando comienza a liderar el proyecto de comunicación interna del grupo. Entonces, bueno, a ella le gusta decir que fue su padre quien les preparó para la gestión de la empresa y que en el año 2012 pues, asumió la Secretaría del Consejo de Administración, pasando en el 2018, coincidiendo con el relevo generacional, pues asume la vicepresidencia, ¿verdad?, de la corporación. Por tanto, es vicepresidenta y directora de Recursos Humanos y Talento. Y bueno, a ella, después de todo este panorama que os cuento, que no es despreciable, desde luego, pues le encanta decir que su mejor profesión o la profesión más bonita o que más le llena sigue siendo ser madre de sus 3 hijas. Y bueno, este es el pequeño recorrido que hemos hecho por su perfil. Así que es una suerte tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Emi. La suerte también para mí. Agradecer a Geocan esta oportunidad de que nos podamos ver, aunque sea a través de la pantalla. Muchísimas gracias también por tu presentación. Ahora me toca a mí, es decir, quiero presentar a Emi. Es verdad que somos compañeras, como nos gusta decir, somos compañeras de comunicación interna.
y Emi, bueno, pues se cruzó en nuestro camino un momento importante como era pues darle una evolución a la comunicación interna dentro del Grupo Fedora. Bueno, pues te presento Emi. Emi es asesora y formadora en comunicación corporativa y liderazgo. Es madrileña y estudió en la Facultad de Ciencias de la Información. A nivel profesional, dice que lleva su mochila cargada de buenos recuerdos y aprendizaje. Y ha trabajado para importantes empresas a las que está muy agradecida. Overlap, como responsable de gestión de conocimiento, en la agencia Trevia, como directora de cuentas de comunicación, desarrollando proyectos para empresas como Repsol, McDonald's, BBV, entre otras, vamos, grandes empresas, ¿no?, internacionales. Hace 5 años se traslada a Tenerife como responsable de comunicación interna del Grupo DISA y después como profesional independiente ha colaborado en la realización de planes de comunicación interna en distintas empresas como Caja 7, Tixa, Mutua y el placer de también tenerla en Grupo Fedola. Actualmente a caballo entre Madrid y Tenerife, pues colabora con distintas empresas peninsulares y canarias en algo que le apasiona, que es conseguir que las organizaciones mejoren su comunicación y por ende la relación de las personas. Casi nada también, Que no Emi. es poco, que no es poco, Que que no es poco. lo que nos traemos entre manos, Ana Belén, Qué no es poco. suerte que te hayas venido a Tenerife. Sí, 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 no, yo la verdad que feliz. Para mí fue una experiencia, ha sido y sigue siendo una experiencia de vida y profesional maravillosa que y siempre te llevas mucho, ¿no? Entonces tengo un pie en Península y otro pie en Canarias, sin duda, ¿no? Y por mucho tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Belén. Vamos a pasar, si te parece, a hablar de la comunicación. Contaros que bueno, nosotros cuando preparamos este encuentro, pues nos estábamos fijando en todo lo que había pasado recientemente, en estos 3 meses tan difíciles para las empresas, donde tanto las áreas de recursos humanos como la dirección, directivos y también equipos han hecho pues unos esfuerzos muy importantes para salir adelante. Y decíamos, tenemos que contar todo eso que ha pasado cuando pensamos en el iceberg, en el dibujo del iceberg, todo lo que hay por debajo, ¿no? Que es todo lo que ha pasado en las empresas en este tiempo, que ha pasado mucho. Y bueno, pensamos que la comunicación ha contribuido enormemente pues a facilitar o ayudar en este momento tan difícil a las empresas y a las personas. Pero bueno, si dejamos la comunicación del COVID a un lado, porque luego la retomaremos, yo creo que es bueno poner en contexto la comunicación interna a fecha de hoy y el papel y el rol que juegan las organizaciones. Y quiero puntualizar, cuando hablo de comunicación interna, pues no pensemos solamente en las grandes empresas, en las grandes corporaciones que sí tienen un área de comunicación interna, que sí tienen la suerte de contar con profesionales dedicados a eso, sino también pues pensemos en las pymes que hacen comunicación interna cada día, que tienen que ser ágiles, que tienen que tener una buena conexión con su equipo y que tienen que también aprovechar la oportunidad que les brinda la comunicación para trabajar mejor. Por tanto, esto no va de grandes presupuestos ni de grandes proyectos, sino de ayudar a las organizaciones. Y yo creo que este punto es importante decirlo. Decir muy rápidamente, en cuanto al contexto y a las tendencias de hoy, que hablamos de comunicación interna como una palanca reputacional, y esto es esa aspiración a la que ya estamos llegando, que genera compromiso y engagement, pero que antes de esto hemos pasado por una evolución importante. Desde hace ya muchos años, más de 10 años, cuando hablábamos de herramientas, yo hacía proyectos en los que los directivos nos pedían una herramienta. Esto ya es impensable. Ahora la herramienta casi es lo de menos. Tenemos que fijarnos en la estrategia, pero bueno, ha hecho falta una evolución. Después de las herramientas pasamos a formar parte de algo tan importante como la experiencia de empleado. Las empresas hoy en día igualmente tienen que trabajar su marca interna y están trabajando su experiencia de empleado porque está siendo fundamental cuidar los momentos de comunicación que hacen que el empleado se sienta satisfecho porque haya un buen entorno de diálogo, una comunicación directa, una comunicación bidireccional, capacidad para generar y para innovar dentro de la organización y, al fin y al cabo, pues el músculo que tiene que tener la empresa para
empujar y hacer que el empleado esté más motivado y más comprometido, ¿no? Entonces, en eso está también la comunicación interna y en conseguir ser un valor en sí mismo. Porque hoy las personas eligen a las empresas que de verdad les ofrecen un entorno de trabajo amigable, un entorno de confianza, de cercanía, de diálogo, de capacidad para su desarrollo. Y eso se consigue pues, con una mayor horizontalidad, con intercambio de personas y conocimiento, con transformar realidades, con hacer un propósito más atractivo para el empleado y para crear marcas que sean más atractivas para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un reto a trabajar entre los departamentos de recursos humanos y comunicación fundamentalmente y en coordinación con la alta dirección. Por eso tenemos que conocer cada vez más las necesidades y las expectativas de nuestra gente, conocer a nuestro público y darle una posición estratégica en cada rincón de la organización a la comunicación interna, para que no sea cosa de unos pocos de ahí arriba, sino sea una cosa de todos, ¿no? Al final, cada organización lo está viviendo de una manera, Ana, cada empresa lo organiza a su medida, porque esto es traje a medida, esto es lluvia fina, es ir poquito a poco sembrando y haciendo que lo que hagamos realmente sea útil para la organización en cada momento. En este momento que vivimos especialmente, ¿no? Pero bueno, este es el reto, yo creo, llegar a tocar esas palancas de reputación y de compromiso. Y luego vienen las herramientas y los contenidos y demás, pero hay que dibujar un paraguas estratégico que posicione a la comunicación interna. Así que, Ana, cuéntanos, si te parece, en Grupo Fedola, pues qué papel juega la comunicación interna y cómo ha sido la evolución dentro del grupo. Mira, te puedo contar que la comunicación para nosotros sí que siempre ha sido estratégica. Y es verdad que éramos siempre conscientes de la importancia, ¿no?, que teníamos que tener en comunicarnos y en recibir feedback de los compañeros. Pero es verdad que teníamos que diseñar eso mismo que dices tú, ese paraguas, ¿no?, algún modelo, alguna estrategia clara y tuviéramos un objetivo bien definido para poder trabajar y ser más efectivos, porque nos marcamos como objetivo el ser más efectivos en la comunicación. A ese respecto, en el 2009 comenzamos contigo, en 2019 comenzamos contigo el proyecto de comunicación interna que hemos puesto en marcha y que nos ha permitido esa conexión entre las personas y crear ese marco, ¿vale? Ese marco de actuación. Desde luego estoy de acuerdo contigo en que el valor más importante son para nosotros los empleados y desde el momento en que generas en ellos esa conexión con la empresa, pues también te va a permitir un posicionamiento pues hotelero, en el caso nuestro, en el sector hotelero, como en otros muchos sectores en el que el Grupo Fedola está representado. Entonces, siendo ese valor importante, teniendo clara lo estratégico que es la comunicación interna, nos hacía falta desarrollar ese proyecto y dirigirnos en definitiva a 1.200 compañeros, porque este proyecto se dirigía a toda la organización del Grupo Fedola, con un reto muy bonito, complicado pero muy bonito, que es dirigirte a distintos perfiles. Me refiero, tenemos desde compañeros que son camareras de piso, nuestras compañeras de pisos de los hoteles, gente que está en oficina, compañeros que tenemos en planta, en prefabricados Teide, o sea, era entrar en una diversidad de perfiles que tenemos que pues, manejar herramientas y mensajes adaptados a cada perfil, ¿no? Pero es verdad que lo que te decía, necesitamos como objetivo marcarnos esa estrategia porque desde el minuto uno, desde mi padre como fundador de esta organización, sí que tenemos muy presente una comunicación directa, una comunicación cercana. Y a la medida que vamos creciendo como grupo, esto es difícil mantener. Entonces tenemos que tener claro de dónde venimos y hacia dónde queremos evolucionar, pero sin perder esa comunicación directa y cercana. Porque hemos querido trasladar a la organización una forma de trabajar y es desde el esfuerzo y el trabajo compartido. Y esto solo puede ser
solo puedes hacerlo involucrando al equipo y manteniendo esa comunicación. Y en esta constante preocupación, efectivamente, tenemos que evolucionar a un modelo y una estrategia, pero sí que hemos hecho cosas en comunicación interna antes de llegar a este proyecto. Hemos hecho grandes eventos que hemos denominado jornadas Grupo Fedola, donde todos nuestros responsables contaban a los compañeros pues, los valores y lo que hacía cada una de las marcas del Grupo Fedola. Hacemos reuniones constantes con todo el equipo directivo. Hemos creado un grupo que lo llamamos el GC20, lo formamos Consejo de Administración y los máximos responsables del Grupo Fedola. Es una manera de también a ellos involucrarlos a este nivel y este orgullo de pertenecer al grupo. Talleres de cultura donde recursos humanos estamos en contacto directo con los equipos y nos permite mantener la cultura que tenemos instaurada en cada una de las empresas. Con esto te quiero decir, Emi, que hemos hecho cosas en comunicación directa partiendo de que entendemos que es estratégico y entendiendo eso que hemos hecho hasta ahora, esas reuniones, pues de seguir haciendo una comunicación directa y cercana. Perfecto. Es verdad que yo creo que uno de las cuestiones que hay que apreciar más y que no teníais un reto, un proyecto fácil, es justamente esa altísima diversidad de personal que tenéis, de equipo que tenéis, porque se hace muchísimo más complicado cuando pues, hay personal digital que tiene acceso a ordenador todos los días, pero hay personal que tiene acceso a ordenador muy poco tiempo, la mayor parte del tiempo no. Otras personas, como la gente del hotel, que no tiene acceso al ordenador, muchos de ellos, ¿no? Entonces, claro, esa comunicación se complica para llegar a todos porque hay que hacer una comunicación multicanal y eso no es fácil. Y aderezarlo y siempre complementarlo con lo que habéis hecho, que yo creo que lo habéis hecho muy bien, que es toda esa comunicación presencial y personal, poniendo en esas jornadas Fedola a la dirección en primera plana hablando a su gente, ¿no? Yo creo que eso es pues, digno de admirar y que continúe, porque aunque instauremos y anclemos herramientas digitales, eso tiene que seguir. O sea, sí, entendemos que debemos seguir, por eso te decía, en esa comunicación, ¿no? Directa y cercana, pero efectivamente tiene que estar más trabajada a un punto de vista más estratégico. Evidentemente te contaba un poco cómo ha sido la evolución, pero hay muchísimas cosas que debemos seguir manteniendo, que entendemos dentro de este modelo que hemos elaborado que debemos seguir manteniendo. Perfecto. En ese sentido, comentar también el siguiente bloque en el que queríamos hablar de la comunicación interna como una competencia de todos. Y es verdad que cuando se habla de comunicación interna se habla de la competencia del directivo. Y parece que es el directivo el que tiene todo el peso y toda la responsabilidad. Es verdad que tiene mucha, pero no la tiene toda. Y el reto, de hecho, debería ser pues que la competencia y la función de comunicación baje más a los equipos y se sientan más responsables y sean más conscientes de que el tipo de comunicación que hace cada uno de los empleados de abajo, pues influye y repercute en el clima, en cómo funcionan las cosas, cómo van los procesos, en la calidad de la comunicación, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que la comunicación hoy es absolutamente estratégica. Yo siempre pinto paraguas y paraguas porque creo que tiene que haber un paraguas y tiene que estar pegado a la dirección general y al consejo de administración y desde ahí tiene que salir la batuta y desde ahí tiene que salir las ganas y el compromiso por comunicar en toda la organización. Entonces ahí se configura la comunicación interna como un business partner del negocio, pero a la vez tenemos que ampliar la vista y tenemos que poner foco siempre en el último empleado. Por tanto, es recomendable que para que eso suceda haya un proyecto definido, porque muchas veces en las empresas hay microproyectos de comunicación que ni siquiera se llaman así, pero que al ser inconexos pues pierden todo el impacto. Entonces, esto es lo que tenemos que intentar conseguir que no suceda, que si hay buena voluntad y ganas de comunicar, haya algo, ¿vale? Alguien y algo que orqueste esa comunicación. Entonces, es importante dibujar quiénes somos y qué hacemos y cómo comunicamos, especificar cuál es el propósito de la comunicación interna,
que esto hay que hacerlo, además del propósito corporativo, que es otra cosa, el propósito de la comunicación interna, dónde estamos y dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos y para qué hacemos comunicación y qué necesitamos para lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ha avanzado mucho, incluso se ha involucrado a nuevos perfiles, como pueden ser, por supuesto, los directivos y los mandos intermedios son nuestra punta de lanza. Obviamente tienen una función importantísima y hay que ayudarles a comunicar cada día mejor, porque van a ganar en sus proyectos y van a ganar con su gente. Pero bueno, luego hay otros perfiles que cada vez más se incorporan en los proyectos de interna, como son los líderes naturales, que son esa gente que tiene cierto carisma, que conoce el negocio, que está cerca de la toma de decisiones también, otros que no están tan cerca, pero que tienen buena relación con los compañeros y que, bueno, pueden ser interlocutores muy válidos dentro de los proyectos de comunicación interna para hacernos llegar la realidad de lo que pasa en los equipos. Y esos líderes naturales no tienen por qué ser directivos y son gente muy importante y muy influyente dentro de la casa, ¿no? Entonces, al final, es importante hacer esa comunicación para todos, que sea segmentada, multicanal, que sea digital, cada vez tiene que ser más personal, ¿vale? Y ahora veremos por qué, y cada vez que enganche y apetezca más a todas las personas. Por tanto, es una competencia que lo ideal sería que desde recursos humanos se trabajara para toda la organización, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de eso, cada empresa tiene una organización diferente y, bueno, yo sé que Grupo Cedola tiene una muy concreta, ¿no?, en cuanto a cómo se organiza la comunicación interna dentro del grupo, Ana, y bueno, pues nos puedes explicar qué es eso del comité de comunicación que tenemos y estas cosas que hemos creado que yo creo que son interesantes que las puedas compartir. Pues sí, como te decía el año pasado, cuando le dimos este impulso a la comunicación interna, estoy de acuerdo con lo que decías, tenemos que tener ese paraguas y volvemos a paraguas, porque es importante un modelo que establezca una guía de criterios y pautas. Y después ya está el plan, que ya te lleva a tener pues unos hitos, unas acciones en concreto. Partiendo de que no somos pymes, pero en esa referencia que hacías a las pymes, de que hay organizaciones que a lo mejor no tienen estructurada la comunicación interna, nosotros teníamos un compañero en comunicación interna y manejábamos un poco esto, pero claro, nos dimos cuenta que tenemos un equipo maravilloso, multidisciplinar dentro de casa, que podíamos unirlos y trabajar en conjunto para la comunicación interna. Y es así como nace el Comité de Comunicación Interna de Grupo Fedola, que lidera este proyecto y que es la lanza para poder llevarlo, o sea, hacerlo llegar a toda la organización. Está formado por los responsables de recursos humanos de Grupo Fedola y de Jefe Hoteles, por los responsables de marketing y comunicación externa e interna de Grupo Fedola, porque sí entendemos que ambas, comunicación externa e interna, deben estar conectadas, y también con nuestro compañero de soporte informático. En esto de la digitalización, desde luego necesitamos a un compañero de la empresa GFT, de nuestra empresa de sistemas informáticos de tecnología, que nos permite pues dotar de toda esa digitalización que también necesitamos en la comunicación interna. Entonces constituimos ese comité pues con el fin, y así nos hemos estructurado con el fin de poder llevar a cabo este proyecto y lanzarlo. Pero además hemos contado con esos líderes naturales que cuentas tú. Hemos hecho una selección dentro de la organización y contamos con una red de 30 corresponsales. ¿Qué son los corresponsales? Esos líderes, esas personas que conocen el negocio, que están de la mano del directivo o no, pero que conocen esa organización, cada empresa, que conocen el alma de cada una de las empresas y nos permiten que esté en conexión con el directivo y en conexión con el comité de comunicación interna. ¿Qué nos va a reportar? Pues todas esas necesidades e inquietudes que los compañeros tienen, pero que tienen en cuanto a comunicación. Lo que necesitamos es que él sea ese puente de unión entre la organización, el directivo y, en nuestro caso, el comité. ¿Por qué? Porque así nos permite en el comité pues tomar un poco feedback a la organización y llevar a cabo esas acciones pues que al final van a ser útiles y que van a poder ayudar en cada una de las empresas del grupo Fedola. Perfecto. Claro, porque además es importante lo que dices de bajarlo a terreno y tener a alguien que esté, porque muchas veces no llegamos. Y en este sentido de que comunicación, por mucho que quiera, no llega. Y en una organización medianamente grande y distribuida,
pues es muy difícil llegar a los departamentos. Es muy difícil a veces conocer las realidades ciertas, las de verdad, y los cuellos de botella y los problemas y las ganas de mejorar, pero las dificultades para hacerlo. Entonces, bueno, es verdad que la figura del corresponsal nos da mucha información y nos da mucha ayuda con el único fin de poder contribuir a la mejora, porque al final ese es el fin, solamente tiene esa lectura. Creo que estarás conmigo, Ana. Esa es la lectura que tiene Y el además corresponsal. de gestionar bien esa figura, al final, pues en algunos casos se convierte como un buzón de sugerencias. No es así, no está para que sugeremos, está para que mejoremos en la comunicación, para que todos los objetivos, cultura, todo lo que queramos trasladar, traslademos, y todo lo que bidireccionalmente también, todo lo que se quiera trasladar a la organización, todas las mejoras que puedan venir, que muchas veces hay muchísimas ideas y que a veces no sabemos en las organizaciones cómo gestionarlo. Ellos son para nosotros clave para esa gestión de esas ideas en cuanto a mejorar procesos y en definitiva la comunicación, que es de lo que hablamos hoy, ¿no? Ana, es muy buen punto el que comentas de canalizar, porque muchas veces caemos en la tentación de pensar que porque levantamos mecanismos, por ejemplo, de comunicación bidireccional, las cosas fluyen solas. Y las No, cosas no fluyen solas. Es que no, necesitamos participar, orientar y ayudar a la gente para canalizar esas ideas. Es verdad que, por ejemplo, cuando hacemos proyectos de comunicación y yo hago focus group y me reúno con la gente y les pregunto, pues ahí salen muchas preguntas, pues por ejemplo, de recursos humanos, incluso de procesos de trabajo, que no tienen que ver con comunicación, pero claro, la línea es muy delgada, sí, la línea es muy fina. Entonces sí que tenemos ahí que orientar y poner el foco en lo que consideramos, pero es verdad que esas escuchas, luego hablaremos de esto, nos dan también mucha información colateral. Y en ese sentido, de esa comunicación distribuida, en el siguiente bloque, que son los líderes, pasamos un poco rápido, porque bueno, de liderazgo se ha hablado mucho, pero yo vuelvo a hacer hincapié en lo importante que es el directivo y el mando intermedio, y lo importante es que tengan criterios de comunicación y que no son, y eso no son lo mismo que habilidades. Entonces, las organizaciones cada vez más están parando a pensar, igual que se piensa y se reflexiona sobre el propósito de la organización, hay que pensar y pararse y trabajar conjuntamente con recursos humanos sobre el propósito de los líderes y sobre cómo tiene que ser la comunicación del líder y qué criterios y qué pautas funcionan y qué pautas no funcionan. Porque es nuestro principal embajador de comunicación interna, es el mando intermedio, porque es el que está en contacto con el equipo. Ana, a vosotros os pasa constantemente en todas las empresas. en todas, sí. Como nosotros no podemos llegar a todos los departamentos y a todos los rincones, necesitamos que los directivos y los mandos intermedios tengan claro cuál es su función de comunicación interna, conozcan el proyecto y sean mucho más integradores de lo que son ahora. Y además trabajen coordinados entre ellos. Porque otra cuestión que pasa es que puede haber muy buenos responsables, pero que no saben comunicarse de forma horizontal y que esto influye directamente en el proceso de trabajo y en el clima y en cómo percibe la gente la comunicación global en la empresa. Por otra parte, pues, no sé, pero por ejemplo, como dice Tom Leaders, los líderes no necesitan tener seguidores, sino que su esencia descansa en la idea de crear nuevos líderes, en ayudar a la gente a ser mejor, en que sean capaces de transferir ese liderazgo. Entonces, si ellos no se comunican bien, pues vamos apañados, por mucho que intentemos desarrollar herramientas maravillosas y hacer proyectos muy chulos, si luego no podemos aterrizarlos a los equipos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que yo creo que nunca podemos parar de trabajarlo y que merece la pena tener una perspectiva también un poco más estratégica y global. En ese sentido, yo sé, Ana Belén, que la comunicación con los directivos es una punta de lanza dentro del Grupo Fedola, es algo en lo que habéis trabajado muchísimo y en lo que seguís trabajando, ¿verdad? Sí, lo que te decía antes, hemos creado ese grupo con los directivos que hemos llamado GC20 y nos permite pues estar en conexión con ellos y también poder ser para nosotros, para el Consejo de Administración, también una punta de lanza para todos esos proyectos e ideas que hagamos a nivel corporativo.
Desde luego, desde la presentación del proyecto ha sido clave su involucración. Ellos participaron desde el momento en que los escuchamos, hicimos entrevistas con ellos y les preguntamos, oye, ¿cómo te quieres comunicar con tus equipos? ¿Qué crees que es importante en la comunicación? Bueno, en definitiva, una entrevista que hacías tú con ellos y donde nos daban feedback de qué necesitaban, ¿no?, para esa comunicación. Hasta la formación que le hemos hecho, pero una formación concreta, una formación en línea con ese modelo de comunicación interna. Y además, uno de los atributos de nuestro modelo de liderazgo, también años atrás hemos desarrollado un modelo de liderazgo para los directivos del Grupo Fedola. Uno de los atributos clave es la comunicación. Nuestros directivos tienen que saber comunicarse con los equipos, y a ese respecto pues también se le ha dado formación en línea y a colación de ese modelo para que sea muy concreto y podamos aterrizar ese modelo. Desde luego ellos son claves, como también ha sido el Consejo de Administración, que antes decías de los directivos, también el Consejo de Administración en el que pertenezco, sin el apoyo de ellos y sin haber trabajado todas las presentaciones, Emi, que le hacíamos al Consejo, también para nosotros han sido clave. Desde el momento en que el Consejo y los directivos lo ven, a partir de ahí se trata de que fluya, como dices tú, lluvia fina en toda la organización y que llegue pues bien todo el modelo y la manera en que nos queremos comunicar, ¿no? Y esas acciones, hitos específicos dentro del plan de comunicación. Perfecto, es así. Y yo creo, Ana Belén, además, que para ponerlo fácil, porque también tenemos que ponernoslo fácil ahora a la hora de querer mejorar la comunicación, porque a veces no se sabe por dónde meterle mano al bicho, ¿no? Y dices, Dios mío, tengo una empresa grande o pequeña, pero una empresa donde cada empleado, pues, pienso que conozco a mi gente, pero realmente tampoco sabemos mucho de qué opina la gente en cuanto a comunicación. Y los líderes lo tendrían muchísimo más fácil si conocen un poco mejor a su gente y si tienen una foto global de toda la organización para que podamos dibujar ese paraguas acorde a lo que la gente necesita. Por eso, y en este bloque queremos detenernos brevemente en la escucha. Es que sin escucha no podemos hacer nada de esto. Para nosotros en el proyecto hubiera sido absolutamente imposible, pero en este y en todos se requiere una fase de escucha para conocer expectativas, necesidades, las demandas informativas de la gente, los hábitos de consumo de información que tiene la gente, los hábitos de generación de información y de opinión que también tienen. Porque claro, además tenemos que ser coherentes, no van a ser una empresa y una marca guay que hace mucho en redes sociales y que se ocupa mucho de su reputación online externa, pero que luego internamente no hay nada parecido, ¿no? Y no hay esos momentos de diálogo. Por eso, cuando nos sentamos con la gente y hablamos de comunicación, es un momento en el que se consiguen dos cuestiones clave. Uno, información de primera mano y que nos da muchísimas luces. Hay que saber escuchar, hay que saber preguntar, pero desde luego fluye muchísimo ahí el conocimiento, la expectativa. Y por otra parte se consigue motivación, porque muchas veces la gente pues ha echado en falta en que nunca se le ha sentado y se le ha preguntado, oye, ¿qué te parece nuestra comunicación? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué tal los directivos? ¿Qué te gustaría? ¿Qué necesitas? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que hoy más que nunca se necesita saber el aquí y ahora. Estamos en entornos VUCA, en entornos absolutamente cambiantes, donde todo ha dado un giro y donde a la gente, además de decirle, ahora vamos para acá, hay que darle razones, hay que darles explicaciones y hay que escucharles. Y además, coger sus ideas, entenderlas e incluso llevarlas a la práctica, porque a veces lo de la escucha, te escucho porque por escucharte, no, vamos a hacer cosas mejores con las ideas de la gente. En ese sentido, yo creo que también habéis hecho un ejercicio importante dentro de la empresa y cuéntanos qué lograsteis vosotros, Ana Belén, con la escucha en el proyecto. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Emi. Yo creo que cualquier modelo también debe partir en su análisis y su diagnóstico de cómo estamos, y ahí solo lo sacas escuchando a la organización. Ahí hicimos reuniones, como te comentaba antes, con los directivos, pero también hicimos focus group con todos los equipos. Y les queríamos conocer cómo vivían ellos la comunicación y nos permitió, por un lado, conocer y analizar las necesidades y las expectativas de los diferentes colectivos que tenemos dentro del grupo Fedola,
y también poner foco en aquello que entendíamos que era prioritario e importante. Y además, también, como dices tú, muy motivacional. A la gente le encantó ser escuchada y tener la oportunidad de expresarse acerca de la comunicación. Y esa escucha la continuamos, seguimos haciendo encuestas, que entonces iniciamos, seguimos haciendo encuestas, seguimos manteniendo reuniones los directivos con sus corresponsales y seguimos manteniendo reuniones, el comité de comunicación interna con esos corresponsales. Esos corresponsales traen esa información, se sienten escuchados, siguen sintiéndose escuchados porque ellos se dirigen, los compañeros se dirigen a esos corresponsales, esto al final se deriva al directivo o al comité y al final se actúan y se hacen cosas. No todo, es difícil llegar a todas las expectativas y a todas las necesidades, pero en la mayoría de los casos lo estamos cubriendo y estamos atendiendo. O sea que la escucha se implanta desde el primer momento para hacer un análisis en qué situación está y tienes que continuar. Es clave. La escucha es clave en una comunicación interna. Totalmente. De hecho, Ana, por mencionar y por darle un poco entidad a todo el proyecto, pues contarles a las personas que nos están escuchando que esa escucha fue la primera fase del proyecto, que era un proyecto que le llamamos Plan de Comunicación Interna, pero que, como muy bien decías al principio, el plan es el instrumento, es la herramienta, pero primero teníamos que hacer el modelo, donde describíamos cómo somos, qué hacemos y cómo queremos que sea nuestra comunicación para que los directivos, los mandos intermedios tuvieran unos criterios y unas pautas a las que agarrarse, y eso facilita muchísimo el tema. Entonces, después hicimos de la escucha, hicimos entrevistas personales, esos focus group y esas encuestas. Después, pues, continuamos haciendo el plan de comunicación interna, trabajando la función de comunicación interna dentro de la empresa, los contenidos, las herramientas, los formatos y la medición, cómo íbamos a tomar el pulso de las mejoras que se fueran implantando gracias a este proyecto. El plan es un instrumento que maneja quien lidera la comunicación, en este caso es Ana Belén como directora de Recursos Humanos, pero también todo el comité de comunicación interna con todos esos perfiles, y que se involucró muchísimo y desde el primer momento a los directivos, a ese jefe 20, y eso fue crucial hacerlo y contar con ellos para terminar de dibujarlo. Tener un plan significa poner encima de la mesa prioridades, no significa hacer millones de cosas nuevas, sino poner un orden a lo que ya hay, conseguir mayor impacto porque se planifica y se organiza mejor, y dar herramientas a los roles clave para poder hacer mejor su trabajo día a día en comunicación. Yo creo que al final es una herramienta puramente facilitadora, que no tiene por qué ser compleja, tiene que ser muy flexible, tiene que tener muchísima cintura, porque no podemos hacer ya como antes, que hacíamos planes de comunicación a 5 años, y yo los he visto. No, ya hacemos planes de comunicación a 1 año. Y fijaros, el plan de comunicación del 2020, cómo ha girado el plan. El plan ha girado tremendamente en 2020. Nos hemos tenido que adaptar. Claro, es que es el entorno. En ese entorno tan cambiante nos hemos tenido que adaptar, pero al final es un instrumento para la dirección y para recursos humanos, pues yo creo que muy valioso. No sé si quieres comentarnos un poco de cómo estáis en ese plan, Ana, qué es lo que habéis hecho fundamentalmente. Bueno, en el plan de comunicación, efectivamente, lo que te decía, nos ha permitido hacer acciones en concreto. Estoy de acuerdo contigo, de centrarnos en determinadas acciones. Por ejemplo, empezamos en los tablones poníamos acciones por cada mes, ¿no? 12 acciones cada mes. 12 meses, 12 causas. Acciones de comunicación, presentábamos, poníamos, porque hasta ahora la herramienta que teníamos era también los tablones, no estábamos digitalizados, en ese sentido sí ya hemos avanzado, entonces pues poníamos en los tablones 12 meses, 12 razones de comunicación, ahí damos a conocer los corresponsales, el modelo, y bueno, en cierta manera así nos comunicábamos, principalmente a través de esa herramienta, pero es verdad que en esta situación de crisis que decías antes, este cambio que ha hecho la comunicación interna, pues hemos dado a todos nuestros compañeros un correo de identidad digital que se abre como una nueva vía de comunicación interna y en el que
le haremos llegar pues todas esas campañas que hagamos de comunicación interna. Entonces, lo que te digo, el plan de comunicación nos ha permitido poner foco en determinadas acciones que podemos llevar a cabo sin que sea nada complejo. Efectivamente, lleva mucho trabajo y ahí ha estado el comité al pie del cañón, pero nos permite pues también trabajar y ser muy concretos y como decíamos antes, bajar a tierra, ¿no? Y llegar a toda la organización. Sí, antes de pasar al último punto, porque ya estamos terminando, solamente decir que la estrategia de comunicación es lo principal. Después viene el plan táctico y ese instrumento que es el plan de comunicación, y el qué es importante, pero no tenemos que perder de vista el foco, porque es verdad que aunque hagamos ese ejercicio que nos gusta mucho y que es muy bonito de estrategia y que es muy de arriba, también a la hora de llegar al empleado pues tenemos que hacer una comunicación cada día más directa, más multicanal. Tenemos gente que consulta el tablón, pero que también consulta la app. Tenemos que ser digitales porque todo el mundo es digital, porque ya hasta la persona que lleva una carretilla o la persona que es camarera de piso también es digital, y tenemos que llegar de diferentes maneras a ellos y hacer una comunicación también creativa, que sea muy atractiva, donde las personas sean protagonistas, una comunicación audiovisual, una comunicación muy cortita, porque la economía de la atención prima, porque tenemos muchísimos impactos y queremos llegar a la gente, entonces tenemos que llegar de la manera más, por una parte, racional y útil, y por otra parte, emotiva, ¿no? Para que les guste la comunicación, ¿no? Y ahí yo creo que sí que estáis haciendo un ejercicio también interesante. Y ya por último, pues como la comunicación tenía que tener esa cintura y esa capacidad de adaptación y estar al servicio de la empresa, pues vino el COVID y bueno, pues se formó este momento de revolución global donde los líderes han tenido pues un reto importante, trabajando en la incertidumbre, comunicando con sus equipos en remoto, en situaciones muy, muy diferentes, dando comunicación operativa para que sus equipos trabajaran, pero también dando malas noticias, muy malas noticias, ¿no? Debido a los ERES y los ERTES que han sucedido. Por tanto, bueno, qué decir del apoyo que tienen que tener los líderes en este momento, más que nunca. Y bueno, por otra parte, es verdad que se ha visto como la comunicación ha sido una palanca brutal en este momento, y se ha generado y se ha impulsado muchísimas acciones y novedades que no existían en las empresas y que ha habido que articular de hoy para mañana. Entonces, hay empresas que, yo qué sé, por ejemplo, no hacían videoconferencias, ahora las hacen. No había webinars, ni había esa cultura de la comunicación audiovisual, y ahora la hay, ¿no? Las guías y protocolos que hemos hecho, los nuevos sites dedicados al COVID, newsletter que a veces tampoco había, las empresas las han hecho para mantener conectada a su gente. Entonces, bueno, obviamente ha sido un momento terrible en el que ha habido que poner toda la atención y sacar músculo para comunicar, y en este sentido vosotros habéis tenido un reto muy importante, ¿verdad, Anabel? Pues sí, hemos entrado en lo que acabas de decir, la digitalización, en la creación de un site, en la newsletter, hemos entrado de lleno en la digitalización. Era un objetivo que hemos tenido que adelantar porque nos hemos tenido que adaptar a los nuevos tiempos que han llegado. A partir de que nos diste estas claves y nos hablaste de lo importante de la digitalización es cuando creamos un site. Un site COVID-19. Necesitábamos estar conectados. De un día para otro perdíamos esa comunicación directa y constante. Sabíamos y nos teníamos que reformular. ¿Cómo vamos a estar desconectados de nuestros 1.200 compañeros entre teletrabajo, ERTE, excepto algunos de los que efectivamente se quedaban al pie del cañón? Necesitábamos esa conexión. Entonces, la SAI fue una manera de estar conectados con ellos, de mantenerlos diariamente y continuamente informados de la situación de las empresas, cuando abríamos, cuando se cerraba, cómo íbamos, pero además de lo que dices tú, ellos los protagonistas. Ellos nos han mandado audiovisual, sus vídeos, ellos mismos se grababan y nos contaban cómo lo estaban pasando en el ERTE, cómo lo estaban pasando quedándose en casa, lo difícil que ha sido ser profe de sus hijos, los compañeros que han estado de teletrabajo, qué ha supuesto para ellos, los compañeros que han seguido trabajando con ese miedo de un posible contagio. Hemos recogido unos testimonios
sinceramente emocionantes y muy bonitos. Pero además han sido proactivos. Nos han deleitado con cocina en casa, nos han preparado platos nuestros cocineros de jefe hoteles, nos han preparado cócteles nuestros compañeros de bares también de jefe hoteles, con lo cual ha habido un intercambio de cariño, si puedo usar esa palabra, y de emoción para todos seguir conectados. Así que me quedo con esto que has dicho, audiovisual, es muy importante, conectar con la gente de una manera digital en un momento que nos necesitamos rápidamente. Nos reconvertimos, pero partiendo de ese objetivo e idea inicial. Tenemos que seguir conectados, tenemos que seguir comunicándonos con nuestra gente. Y esto es la oportunidad que nos ha dado ahora, pues es una mala situación, claro que sí, pero nos ha dado la oportunidad de crear rápidamente ese site y atender esa necesidad y, por otro lado, darles identidad digital a todos nuestros compañeros y que todos tengan con ese correo de identidad digital, le permita el acceso al site y a partir de ahora todas las comunicaciones van a ser en ese correo. Bueno, si tendrás por ahí alguna pregunta, alguien de los asistentes para que se podamos... Sí, porque ya hemos terminado antes de que nos corten. Nuestros capítulos están más o menos contados. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta que nos quieran lanzar. O si no, pues, no sé, lo dejamos aquí, no sé si... Si hay algo que queráis comentar. Nosotros, la verdad que, bueno, como me indican que sobran 2 minutos, es verdad que hemos contado muchas cosas en muy poco tiempo y esto suele pasar en los cursos de comunicación, que al final tienes que procesar todo esto, ¿no? Y yo creo que ha sido muy importante, Ana Belén, tenerte y que hayas podido dar ese punto de vista y transmitir que incluso ante las dificultades se pueden hacer muchísimas cosas, que es verdad que el cambio lo que hace es acelerarnos, apremiarnos a hacer cosas nuevas, tirarse a la piscina y atreverse a hacer un site dedicado al COVID, porque hacía falta hacerlo, que luego no era tan complicado, se puede hacer de una manera sencilla y que los beneficios son muchos. Si constantemente pensamos en la gente, tenemos que huir de lo perfecto y lo maravilloso a, por favor, centrarnos en las cosas que de verdad con poquito se consigue mucho. Con poquito se consigue y además un beneficio de también nosotros, te digo de nuestra experiencia, tener el foco en la comunicación interna y que fuera un reto importante para la organización, ha permitido también trabajar rápidamente en este site, ¿vale? Genial. Porque sabíamos que teníamos que hacer algo. Si a lo mejor no hubiéramos tenido ese foco, si no hubiéramos tenido ese reto por delante con el modelo y el plan de comunicación, seguramente nos hubiéramos despistado. Seguramente no sabíamos dónde estábamos, pero teniendo el foco, el modelo, sabíamos que esto tenía que llegar como una oportunidad para estar todos conectados. Así que uno de los beneficios de tener un modelo y un plan es que te permite esta actuación en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos busca. Genial. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje de impulso y de ganas y de ilusión por hacer una comunicación mejor cada día, por invitar a todos los directivos, mandos intermedios y equipos a que hagan cosas nuevas y a que se atrevan. Y bueno, por mi parte, encantada y nos seguimos viendo en las redes. Encantada, compañera. Nos vemos en las redes porque estás en Madrid. Sabes que a Tenerife tienes las puertas abiertas y tienes donde quedarte. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Que cualquier duda, oye, que Ana Alves se puede dirigir a nosotras y estamos abiertas, ¿verdad, Emi? A que consulta y a todo lo que necesiten. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Gracias a Geocan. Chao. Chao.